Hola chicos, buenos días. Vamos a pasar a la clase del día de hoy. Hoy lunes necesito que vean esta clase y el jueves les voy a subir la continuación de esta clase, que es un poquito extensa. No recuerdo si este viernes hay clase y si nos vamos a ver, no lo recuerdo, pero sí, yo se los hago saber. Si no, por favor, esta semana lo dejamos sin actividad porque la siguiente semana ya vamos a empezar a hacer nuestro proyecto final. La siguiente semana también vamos a ver 2 temas de clase para poder ir cerrando el trimestre. Y para todos los que no han avanzado con sus clases grabadas, les pido por favor que lo hagan, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a ver esta vez? Vamos a ver el tema de la caricatura periodística. Pero lo vamos a ver de manera importante y puntual aquí en México. También vamos a ver un poco el tema de cómo se le llama o cómo se le conoce actualmente a estos caricaturistas y también un poquito de grabado con José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. La caricatura periodística. Los moneros. Bueno, los moneros es como actualmente se le llama a las personas que se dedican a hacer estos muñecos para los periódicos y revistas con finalidades políticas, sobre todo, chicos. Es decir, si ustedes ven una caricatura de cualquier índole que no tiene como la finalidad de dar un mensaje político en algún periódico o en alguna revista, no es estrictamente un monero, simplemente es una caricatura. La diferencia entre un caricaturista y un monero es que el monero por lo general tiene un mensaje explícito dentro de su trabajo caricaturístico y que además este mensaje explícito es muy político. Ajá. Aquí les comento, dice, México no puede darse el privilegio de dejar de reír. Las caricaturas saben que la carcajada es necesaria en un país como este, que sufre tantas tragedias sociales, políticas y económicas. Aseguran en este coloquio Trino, Alarcón, Rafael Barajas, El Fisgón, Antonio Helguera y Paco Calderón, moneros de larga trayectoria periodística. Bueno, en general lo que hacen los moneros o la finalidad del monero es como, pues sí, hacer como una sátira. Bueno, si ustedes ya saben lo que es una sátira, es esta manera como de reír de una tragedia o de una situación económica o política o social dentro de un sistema pues político dentro de un país. Aquí los nombres de algunos de los moneros famosísimos. Trino, no sé si lo conozcan o han visto algo de sus dibujos. Trino también tiene como su serie de caricaturas con chistes dirigidas hacia niños. También tiene como un humor un poco más oscuro. El Fisgón también es meramente político. Antonio Helguera, Paco Calderón, meramente políticos, sus personajes y sus mensajes dentro de las revistas. Pero bueno, yo a quien ahorita vamos a dirigirnos, bueno, ese es el primer término, es saber qué es un monero, cuál es la finalidad del monero y hacia dónde va dirigido este personaje. Pero nos vamos a remontar hace muchos años atrás, es decir, en el siglo XIX, en 1800 y cacho, en tiempos de don Porfirio Díaz, del Porfiriato, y voy a platicarles un poquito la historia de cómo surge este tema del dibujante político dentro de los diferentes tipos de revistas o periódicos, ¿no? Hoy en día es difícil pensar en el Día de Muertos sin que nos venga a la mente la imagen de las calaveras o catrinas, como ustedes las conocen. Este motivo se ha convertido en un elemento esencial de esta celebración y si bien el culto a la muerte en México existe desde la época prehispánica, su popularidad puede ser atribuida a una persona, el grabador y caricaturista José Guadalupe Posada Aguilar. Bueno, ¿qué era lo que hacía Posada? Bueno, a finales del Porfiriato, cuando
la situación económica se estaba volviendo cada vez más precaria, cada vez había más división económica, cada vez había más distinción entre la gente que tenía el poder y el pueblo. Y recuerden que en ese tiempo no existían las escuelas. Entonces, solo ciertas personas con mucho, mucho dinero y con mucho poder adquisitivo podían mandar a sus hijos a una escuela, ya fuera en México o en el extranjero. Entonces, pues había un cúmulo de personas dentro de la sociedad, del pueblo, que estaban muy inconformes ante esta situación. Entre ellos, pues era el grabador José Guadalupe Posada, y él comenzó a hacer como una imagen, que ahorita se las voy a mostrar, todos la hemos visto, todos la conocemos, y esta imagen lo que hacía es que satirizaba el momento, pues el momento tan triste, el momento tan complejo por el que estaban pasando muchas personas. Entonces él decía, es que pareciera que no ocurrió la independencia en México, porque hay muchas personas que todavía se sienten españoles, aunque ni siquiera lo son. Entonces hace esta imagen que ustedes conocen, la famosísima muerte garbancera. Se las voy a mostrar, esta. Ajá. Y entonces Posada dice, voy a retratar a estas señoras que la verdad pues no les queda ese atributo de que yo soy española y no sé qué, y andan ahí por la calle con sus grandes vestidos pomposos y sus exorbitantes sombreros, y la verdad es que viven en una casa que, pues no, ¿no? O sea, en una situación que no era la que les correspondía a los personajes. Entonces, él, para que no se sintieran aludidas las personas directamente, él crea este personaje, la muerte garbancera le llama, porque dice, ahí andan, que no tienen ni qué comer, como calacas, pero eso sí, súper guau, bien vestidas, súper impactante, siendo que solo es como una imagen. Ajá. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, chicos. Posada es conocido por ser el hombre detrás de la Catrina, sin embargo, sus contribuciones al arte popular mexicano van mucho más allá de esta ilustración, sirviendo como inspiración a grandes artistas del siglo XX como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros. A través de sus caricaturas y grabados humorísticos, las calacas de Posada sirvieron como un instrumento de crítica social y política, ayudando a establecer la imagen de la calavera en el imaginario colectivo mexicano. Bueno, no sé si ustedes ya habían, si ya sabían esta historia o si ya la habían leído o si ya la habían escuchado en algún lugar. Este tema de cómo surge la muerte Catrina y por qué ahora es un personaje tan icónico, tan popular dentro de la cultura mexicana. Bueno, aquí va la historia. Es una historia bien trágica, así que se vale llorar, chicos. Bueno, vamos a empezar un poquito con José Clemente Orozco. Este es un grabado, más adelante les voy a explicar qué es un grabado. Claramente es un grabado en madera, y este grabadito en madera era como antes se hacían los tipos móviles o monedas, los periódicos, las imprentas. Recuerden que la imprenta no llegó hasta después de la Revolución Industrial. La revolución industrial es posterior al siglo XVIII, casi siglo XIX, pero aquí a México llegó un poquito después. Recuerden que ese gran tema de la revolución industrial que ustedes ven en los libros de texto de historia está muy evocado hacia Europa, no estamos hablando de México. Entonces, aquí en México todavía se hacía la imprenta y el tipo de trabajo para imprimir un periódico, para hacer monedas, era con unas placas y con unas que les llaman tipos móviles, que son cada letra del abecedario se acomodaba en el periódico para hacer los encabezados, se entintaba y con una máquina o prensa que se conoce, se pasaba el papel y el papel ya salía en un tiraje infinito, que bueno, ni tan infinito, porque era un proceso muy manual y por ende era muy cansado. Entonces ya salía en un tiraje pues grande, digamos, y era así como se construía el periódico en esos tiempos.
Aquí abajo de la clase también les voy a dejar un video de cómo funcionaba el periódico y cómo eran estas impresiones en aquellos tiempos y qué es el grabado básicamente. Entonces, Posada trabajaba dentro de una de estas imprentas y él empezó a dibujar, es decir, fue como el precursor del monero, y él empezó a dibujar estos personajes que satirizaban un momento histórico dentro de México. Si aquí ustedes observan, el personaje trae ropa pues muy clásica, ¿no? Trae aquí como un pantaloncito de charro, su sombrero, su gran sombrero de paja, y todos los personajes que están detrás de ellos pues son ilustrados de ese tiempo, ¿no? Las personas con sus sombreros, las mujeres con sus faldas muy largas, y este personaje pareciera que va como llevando al pueblo hacia su libertad. Ajá. O sea, aquí ya se empezaba a fraguar el tema de la independencia de México, que en realidad fue como hasta 30 o 40 años después. Aquí tenemos otro personaje, también muy conocido de Posada, y es como un personaje también que va sobre un caballo y va como persiguiendo a alguien. También está ilustrado, tal vez es litografía, tal vez es serigrafía, no lo sé. Parece más bien litografía por el tipo de dibujo que tiene la imagen. Bueno, y llegamos al final a nuestro gran protagonista de la historia, que es esta muerte garbancera, cuando José Guadalupe Posada hace esta tira como cómica o esta tira satírica de la realidad que pasaba en México en aquellos tiempos. Él la titula La muerte garbancera. La muerte Catrina, como la conocemos actualmente, ese fue un nombre que le dio Diego Rivera como 50 años después, cuando Diego Rivera retoma la obra de José Guadalupe Posada para sus murales. Y aquí les voy a mostrar un mural de Diego Rivera, que es muy famoso. Yo creo que ya lo conocían, se llama Paseo en la Alameda, y son una serie de personajes anteriores a la Revolución Mexicana. Tenemos aquí a Porfirio Díaz, tenemos aquí a Porfirio Díaz, tenemos aquí a tenemos aquí a Frida Kahlo, tenemos aquí a algunos otros personajes políticos importantes, y aquí en el centro de nuestra imagen tenemos una alegoría o un recuerdo o una oda a José Guadalupe Posada, que es con su muerte garbancera, pero Diego Rivera la titula La muerte Catrina. Ajá. Entonces, de pronto como que este personaje, la muerte Catrina, se ha vuelto tan del dominio público que ya nadie se pregunta, ¿y quién es? ¿Y quién la hizo? ¿Y de dónde viene? ¿Y a dónde va? De pronto ya a nadie le importa ese tema, pero tiene una historia y es una historia muy importante. Bueno, les voy a leer aquí un panfletito que tengo sobre José Guadalupe Posada. Hace como unos 5 o 6 años trajeron la exposición de Aguascalientes, la exposición permanente que está en Aguascalientes, porque José Guadalupe Posada era oriundo de Aguascalientes. La trajeron aquí a Palacio Clavijero en Morelia, y tengo un pequeño libro que narra como la biografía de José Guadalupe Posada. Les voy a leer el final. Esta es como la historia triste que les contaba, que dice: hace 100 años, en un modesto féretro yacía un personaje conocido como Don Lupe, cuya muerte pareció no importar a nadie, pues falleció en la soledad absoluta y en un olvido tal que sus restos fueron echados a la fosa común. Una década después comenzó una revaloración que consiguió que su obra abandonara el anonimato y tuviera una identidad: Posada. José Guadalupe Posada Aguilar, de Aguascalientes, nacido en 1852 y muere en la Ciudad de México en 1913, nunca se sintió un artista, jamás pensó que su obra tendría la trascendencia que hoy tiene. Tampoco imaginó el que tuvo tan grandiosa imaginación que sentaba las bases del arte mexicano contemporáneo. Su obra conforma parte de nuestra iconografía y del imaginario colectivo. Posada fue mitificando a partir de la necesidad de concebir un arte popular que expresara el sentir de la Revolución Mexicana. El gobierno revolucionario tuvo en el nacionalismo
una expresión histórica y estética de ese proceso de cambio que vivió el país de las primeras décadas de la centuria anterior. Fíjense, José Guadalupe Posada jamás, él no era Diego Rivera, ¿no? No era este artista tan galardonado que entraba y salía y aplauso y todo. O sea, José Guadalupe Posada solo era tomado en ese tiempo como un simple dibujante para un periódico. En aquel tiempo él dibujaba para un periódico que era meramente político llamado El Hijo del Huizoche, del Huizote o el Huizote. No recuerdo, el hijo de algo era. Y él fue el que comenzó a crear estos personajes, estas calaveritas que narraban historias, no es la única, la Catrina tiene más. Estos personajes que narraban diversas historias, que hablaban un poco del sentimiento post-independencia en México y pre-revolucionario. Entonces, José Guadalupe Posada es el parteaguas para todos estos moneros actuales de México. Pero además también es un personaje que pone en alto, vamos a decirlo, a nivel mundial, el tema de la muerte y de la Catrina en México. Si ustedes recuerdan o si no olvidan este tema que es en Día de Muertos, toda la gente quiere, como ustedes iban a Pátzcuaro, ven un montón de extranjeros, europeos, chinos, asiáticos, de todas partes del mundo y vienen a México a dibujarse una calavera en la cara. Y compran calaveras y consumen el concepto, porque para ellos es un concepto muy mexicano, pero el gran concepto mexicano viene de aquí, de este señor que fue enterrado en una fosa común y que nadie recordaba hasta que Diego Rivera y algunos de estos muralistas, José Clemente Orozco y todos estos personajes ya del siglo XX, lo retoman, lo sacan de donde estaba en el olvido y hasta le hacen un homenaje. Con este mural, ¿ok? Bueno, chicos, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. El jueves continuamos, ya les voy a explicar ya como a términos profundos el mensaje de los moneros y vamos a ver a otros dos artistas muy importantes en México. Uno falleció hace como 3 años, es un personaje también muy, muy importante, muy interesante, que es Manuel Ahumada, y él después de que se dedicó a la obra pues política, al final él comenzó a hacer su propio trabajo, intentó también hacer su propio trabajo y tiene algunos libros que de hecho tengo aquí presencialmente, pero en la siguiente clase se los voy a mostrar y se los voy a platicar a más profundidad. Cuídense mucho y no olviden ver el video que está en la cajita de descripción y hacen lo que corresponde a la clase del día de hoy. Cuídense.